Pues gloria a Dios, el día de hoy, el día de fin de semana, de lunes, bueno, no fin de semana, de lunes a miércoles, pues vieron lo que pasamos en el campamento Semilla. Pero nosotros solo íbamos a dejar a los niños, ¿no? Pero vimos que estaba tan bueno que decidimos quedarnos, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. Seguimos con nuestra serie, los deberes cristianos, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que los deberes cristianos es la manera en la que nosotros debemos de llevar en práctica nuestro cristianismo en nuestro día de vivir, ¿de acuerdo? Porque una cosa es decir que uno es cristiano y otra cosa es ser verdaderamente cristiano. Muchas personas de las iglesias, solo por asistir a una iglesia, dicen ser cristianos, ¿de acuerdo? Pero una cosa es decir ser cristiano y otra cosa es ser un cristiano. Y de esta manera, en Romanos capítulo 12, el Señor Pablo nos escribe precisamente cuáles son los deberes cristianos que nosotros tenemos que tener. Pero vamos a ver nosotros ahorita un tema que se llama diligentes en tiempo de dificultad. Es el tema de hoy que vamos a ver. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada que tenemos que ser diligentes y no que perezosos. Pero después el Señor sigue escribiendo en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 12 y 13, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Vimos. Pero también dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿De acuerdo? Entonces, el ser diligentes también no abarca el hecho de solo no ser perezosos. También abarca el ser fervientes de espíritu, que sirviendo al Señor, el que nos gocemos de la esperanza, el que suframos en la tribulación y que seamos constantes en la oración. Y estaba viendo precisamente por ahí algo sobre tribulación y les voy a comenzar contando eso. Dice que vi un ratoncito en una granja, que de repente ese ratoncito ve que en la mañana, ¿sí?, llega el dueño y coloca una ratonera dentro de la casa. Entonces el ratoncito, al ver que había una ratonera, rápidamente se va con la gallina y le dice: la señora gallina, hay una ratonera en la casa. Ay, ratoncito, ¿y eso a mí qué? ¿A mí qué me afecta? A mí no me afecta en nada, así que pues mételo a la punta. Va el ratoncito todo agachado y se va con el corderito, con el borreguito, y dice: señor corderito, hay una ratonera en mi casa, dice, hay una ratonera en la casa. ¿Y eso qué? A mí en nada me perjudica. ¿Qué has ayudado, ¿verdad? Ya va, por última ocasión se va el ratoncito y se va con la señora vaca. Vaquita, dice: hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en mi casa. ¿Y eso a mí qué? Dice: a mí no me afecta en nada, así que lárgate. Y ahí se va el ratoncito triste. En la noche en la granja, resulta que se escucha un ruido escandaloso y ¡pam!, suena la ratonera. Y resulta que va la señora de la casa, al ver que solo corrió a ver si ya habían atrapado al ratón, y resulta que lo que atraparon fue una víbora de la cola, y agarra la víbora, ¡pum!, y pica a la señora. Y esa señora se pone grave, ¿de acuerdo? Viene el médico a atenderla y dice el médico: ¿sabe qué? Pues hay que darle una buena alimentación. Y adivine, ¿qué hizo el Señor? Preparó un caldo de gallina de rancho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces después la señora grabó más, y la gente empezó a llegar, y era mucha la gente que llegaba, y dijo el Señor: tengo que preparar más alimentos, así que mandaron al cordero. Bueno, para preparar gente. Pero resulta que la señora no mejoró y se murió. Y el día del velorio, para poder surtir todo lo del velorio, tuvieron que matar a la vaca. ¿De acuerdo? Entonces, algo importante que deja esta lección es de que en tiempos de dificultad, cuidado, hay muchas personas que están en tiempo de dificultad y muchos de nosotros ignoramos a esas gentes cuando esas personas tienen dificultad. Después de rato sí tuvieron una dificultad, no le hicieron caso, y los que ahora sí que, ¿de acuerdo?, fueron a los que aparentemente no tenían ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Pero es parte importante entenderlo. ¿Por qué razón? Ahí les va. ¿Cómo nosotros nos vamos a mantener diligentes en tiempo de dificultad y de tribulación? ¿A poco ustedes no han pasado tiempo de dificultad o tiempo de tribulación? ¿O no? Yo siempre me enseñaron que hay 4 tipos de personas. Hay personas que están dentro del problema, personas que acaban de salir del problema, personas que van entrando en el problema y personas que son el problema.
De lo único que no tienes que ser es el cuarto, que ese es el problema. Pero de que estés, de que tú vas a estar en un problema, vas a estar saliendo, vas a estar entrando, siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Es parte del que entendamos. Pero, ¿de qué manera? Pablo, en el verso 11 y 12, nos dice cómo mantenernos diligentes en tiempo de dificultad, cómo mantenernos tranquilos, cómo mantenernos precisamente de una manera diferente. Porque la gente en tiempo de dificultad simplemente sufre crisis, sufre ataques de nervios. Y nosotros como médicos vemos muchas situaciones de esas. Personas que vienen, doctor, ¿me puede recetar una pastillita para dormir? Porque no puedo dormir. ¿Por qué? Porque está pasando una crisis. Doctor, fíjese que me duele mucho el estómago y aquí la espalda, su colitis, gastritis. ¿Por qué razón? Porque simplemente está pasando una tribulación y no está sabiendo cómo, ¿sí?, atacar ese tipo de situaciones y detalles. ¿De acuerdo? Ahora, lo primero que nos dice Pablo es fervientes en espíritu, ¿de acuerdo? Sirviendo al Señor. ¿De acuerdo? Sirviendo al Señor. Ahora, la que sigue. Fervientes proviene del término derivado del latín ferventis, ¿sí? Y en la actualidad se usa para definir la acción de hacer hervir o para la acción de ebullición, ¿de acuerdo? Ebullición, ¿de acuerdo? El estar ferviente principalmente se utiliza en referente a efectos de líquido en lo que es expuesto a altas temperaturas, ¿de acuerdo? Pero asimismo se emplea para describir el estado de ánimo demasiado entusiasta de uno o de varios individuos. En otras palabras, es mantener nuestra pasión o nuestro fervor espiritual sirviendo al Señor. Nuestro fervor espiritual sirviendo al Señor. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos tribulación y problemas, perdemos precisamente esa fervencia. O sea, nos volvemos como que en vez de seguir calientitos, nos entibiamos. ¿De acuerdo? Perdemos eso, perdemos esa pasión, perdemos ese calorcito. ¿Y qué es lo primero que pasa? Dejamos de servir en la congregación, porque dice ferviente sirviendo al Señor. Dejamos de servir. ¿Y qué es lo peor? Dejamos de asistir a la congregación. Y eso es lo que el Señor no quiere, es lo que el Señor no desea, de acuerdo, es parte importante. Y cuando hablamos de servir a Dios, ¿saben? Todo esto requiere diligencia, porque en todo eso debemos de ser fervientes, puesto que muchas veces nosotros ponemos diligencia en cosas insignificantes. Y esto es algo que debemos de entender. Servir a Dios es un privilegio, es el privilegio más grande que cualquier humano pudiera tener. Y esto pues debe ser de gran uso para nosotros. Decir, ¿sabe que yo quiero servirle al Señor? Es lo que más deberíamos tener en nuestro corazón. Es lo principal que debería de haber en nuestro corazón. Y eso es estar fervientes, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. ¿De acuerdo? En estar deseosos de servir al Señor, en estar haciendo la obra que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros nos apagamos. ¿De acuerdo? Y ser ferviente significa mantener un corazón profundo, centrado y lleno de pasión, alineado con Dios. Lleno de pasión. Pregúntale al que está al lado, ¿sigues apasionado por Dios? ¿Tu corazón todavía está ferviente, con ganas de servirle a Dios? Porque es lo que tenemos que sentir nosotros. Sentir esa pasión de decir, yo quiero servirle a Dios. ¿De acuerdo? Le podemos servir a otras personas. ¿Cómo se siente cuando tú le sirves a otras personas? Se siente agradable. Cuando llegan a visitarte a casa y das lo mejor de ti y das una buena cena, una buena comida, ¿cómo te sientes? Ahora imagínate todo eso hacerlo para el Señor. Empezar a hacer todas esas cosas para el Señor, ¿cómo tú te deberías de sentir? Pero Pablo todavía intensificó todavía esto más, ¿de acuerdo? La idea del entusiasmo lo añadió todavía diciendo fervientes en espíritu. Y esto es una clara llamada a que debemos evitar volvernos fríos y aburridos, ¿de acuerdo? Fríos y aburridos. De repente nos volvemos fríos y aburridos siguiendo al Señor. Entramos en algo tan rutinario porque siempre estamos haciendo lo mismo. ¿Qué hacemos? Nada.
más que solo asistir el domingo, y nos convertimos en que yo les dije que son ovnis, objeto dominguero no identificado. ¿De acuerdo? Y no queremos hacer más dentro de la semana. ¿De acuerdo? Es parte importante. Y es que nosotros tenemos que, y no necesariamente tendría que ser dentro de la iglesia, también nosotros de manera personal tendríamos que hacer algo más fuera de él. Hay mucho que hacer allá afuera. Si usted voltea a ver, hay un inmigrante por acá que a lo mejor no ha comido. Hay una persona pobre pidiendo dinero que a lo mejor no tiene un par de zapatos o un vestido. Y hay una mujer viuda que probablemente sí tenga alguna necesidad. Hay la manera de hacer, hay mucho que hacer. El problema es que muchos de nosotros, pues... Y vean, el Señor quiere que tú tengas esa fervencia en tu corazón. Vean lo que le dijo el Señor en Apocalipsis 15:16. La iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Imagínate que el Señor cuando llegaras dijera, yo conocí tus obras, no eras frío ni caliente. De repente estabas frío, pero te calentaste y ahora te volviste a tibiar. ¿Qué pasaría si delante de la presencia del Señor el Señor te dijera así? Vean, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, los tibios no caben en la voluntad de Dios, no caben en el servicio de Dios. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué dura palabra de parte de Dios. Y tú, sea como sea, estabas frío, no conocías de la palabra, pero de repente conociste el Espíritu Santo, entró un fuego en ti y te calentaste. Te tibiaste, pero ya déjame decir que ya no te puedes enfriar. Ni cómo decir, vuelvo a estar frío otra vez, a que no me vomite. No, ya no. Y si estás envidiado, ¿sabes qué tienes que hacer? Volver a calentarte, volver a sentir esa nueva pasión, pedirle al Señor que vuelva a surgir en tu vida nuevamente esa pasión. Y una de las amenazas más grandes para el reino de Dios es que los cristianos pierdan la pasión y se vuelvan tibios. Constantemente es una amenaza constante que tú vas a estar sufriendo. ¿De acuerdo? Y más adelante te voy a decir el porqué. Te voy a decir los porqués, ¿de acuerdo? ¿Tenemos pruebas? Esas pruebas no son gran cosa como para detener la obra de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos pruebas. La carga está muy pesada. No importa. Fiel es el que nos ha llamado y nos mantendrá firmes hasta el final. No te llamó a otra persona más que Cristo Jesús, y Él te va a mantener firme. 70 veces caerá el justo y 70 veces el Señor lo levantará. Pero tenemos que estar dispuestos a abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero nuevamente volver a ser apasionado por ti, volver a ser ferviente por ti. Estás demasiado atribulado, ¿sabes qué? No es suficiente para detenernos. El pueblo de Dios desde épocas atrás había tenido tribulaciones. La iglesia primitiva fue perseguida. La iglesia desde los siglos atrás ha sido perseguida. Y nada de esto ha sido suficiente para detener la obra de Dios. ¿Y saben por qué? Puesto que la Biblia dice que el Hades no podrá en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa iglesia somos tú y yo. Somos tú y yo. Por tanto, no hay nada que nos permita precisamente pasar tiempos de tribulación, ¿de acuerdo? Es parte importante que podamos entender eso, ¿de acuerdo? Entonces, tratemos nuevamente de que esa fervencia y ese servicio al Señor vuelva a nuestras vidas. Vuelva a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Me acuerdo de un pasaje cuando llegó Jesús a la casa de Pedro y él dijo, ¿qué hizo con la suegra? La sanó. Y después que la sanó, ¿qué hizo? Pues ella le sirvió. Ella servía. Aguas, nosotros podemos estar enfermos espiritualmente. Hay que pedirle la sanidad al Señor y decirle, Señor, sáname. Si hay algo en mi corazón en el cual tú tengas que sanar, y es de carácter espiritual, es de pedirle al Señor y decirle, Señor, sáname. Y de esa manera va a volver a esa fervencia a tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a tener esa necesidad de servir. Vas a tener esa necesidad de decir, yo quiero servir, yo quiero ser más. ¿Qué más hacemos? ¿Sabes? Yo quiero decirles, nosotros quisiéramos hacer muchas cosas acá. El problema es que, como pastores, simplemente
tenemos nada más 4 manos. No somos como el pulpo. Y con 4 manos tenemos limitaciones, simplemente hacemos lo que se puede. Pero si más personas se unieran y dijeran, ¿sabes qué? Queremos servir, y trajeran ideas o trajeran estrategias de cómo hacerlo, ¡wow! Luego sería maravilloso. Ya no solo serían 4 manos, sino serían 8, 16, 32, muchas manos más para servirle al Señor. Y podríamos hacer muchas cosas. Esa es la parte primordial de lo que Dios quiere. Amén. Pero también nos dice que en tiempos de tribulación tenemos que estar gozosos en la esperanza. Hay que decir, gozosos en la esperanza. Romanos 12:12 dice gozosos en la esperanza. El concepto de esperanza viene de la palabra esperar. Y la esperanza aparece en los momentos difíciles de la vida de las personas. Y esta es una actitud de fe en entender o comprender que por fe todo va a mejorar. Y que al final los resultados siempre van a ser favorables a pesar de las circunstancias actuales. ¿Sabías que Dios tiene pensamientos buenos para tu vida? No lo digo yo, lo dice su palabra. Tiene pensamientos buenos para tu vida. No andes ahí de que, ay, es que si ya no me quiere, como que, no, tiene pensamientos buenos para tu vida. Pero quiere que tú tengas esa fe. Tú permanezcas gozoso en la esperanza diciendo, Señor, yo sé que ahorita estoy pasando ese tipo de circunstancias, pero sé, sí, que el resultado va a ser favorable para mí, como hijo que soy. ¿Cuántos de nosotros necesitamos eso? Resultados favorables. Y muchas veces vemos y caminamos y vemos que no nos favorecen los resultados. O sea, sigue esperando, sigue caminando. Yo cuando voy manejando me encanta manejar, ¿de acuerdo? Me encanta manejar. Y esta vez que nos fuimos a León, Guanajuato, empezamos lloviendo todo el camino y con unos trailazos aventando agua. Había carros que mejor prefirieron echarse a una orilla, ¿de acuerdo? ¿Sale? Claro, ellos van a esperar un tiempo para que pase la tempestad, pero el que va avanzando va a pasar más rápido. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender que cuando haya tribulación nosotros no podemos, ¿sale? No podemos retroceder. Tenemos que seguir hacia adelante confiando en que Dios siempre va a tener las cosas favorables para nuestra vida. Siempre va a venir favorable hacia nuestra vida, como hijos que somos. Amén. Y como cristianos debemos tener ese gozo mientras esperamos confiados que las cosas saldrán bien, que el resultado será favorable, que la sanidad se hará realidad. No perdamos la fe. Cuando vengan tribulaciones de algún tipo de índole, ya sea matrimonial, ya sea familiar, ya sea económico, ya sea la que sea, por salud, siempre permanece con ese gozo y esa esperanza de que el resultado va a ser favorable. Amén. Son cosas de lo que nosotros tenemos que entender. Tener esa esperanza, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo podemos tener gozo mientras esperamos en medio de la tribulación? ¿Cómo podemos tener ese gozo? ¿De acuerdo? ¿Cómo crees que se puede tener ese gozo? Número 1, confiando que Dios está con nosotros a pesar de que las dificultades y circunstancias sean difíciles. Confiando que Dios está con nosotros a pesar de que las dificultades y circunstancias sean difíciles. Podrá estar difícil, pero tú confía de que Dios está contigo. Vea lo que dice Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Para librarte. Él está contigo para librarte de todo ese tipo de circunstancias. No estás solo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. El que está en el mundo quizá querrá tribularte, pero el Señor está precisamente contigo y Él va a pelear. Él va a pelear con los que pelean contra ti y te hará vencer. ¿Sabes por qué? Porque Él está contigo. Él te va a librar de todo tipo de dificultades, sí, a pesar de que las circunstancias sean difíciles.
Amén. Entonces confiemos en el Señor. Número 2, comprendiendo que Dios tiene el control de todo y que nada está fuera de los planes y propósitos del Señor. Todo lo tiene el Señor bajo control. No hay cosa que Dios no tenga bajo el control. Nada está fuera de sus planes, nada está fuera de su propósito. Cuando tú pasas situaciones, es porque el Señor está metiéndote dentro de tus planes. Yo recuerdo hace 2 días que para poder transportar el carrito gris, porque se quedó trabada la caja de velocidad, para poder transportarla había que sacarle la flecha y después volvérsela a colocar. ¿De acuerdo? ¿Sabe? Suelo que si gritara la llanta de ese carro y la flecha gritara al momento de que lo quitaban, que se lo ponían. Vi que tuvo dificultad, estaba en una dificultad y una circunstancia precisamente. Pero ¿sabes qué? El plan era de que esa llanta fuera ahí. ¿De acuerdo? Entonces, podrás pasar circunstancias que dirás, bueno, no está. No, siempre, todo lo que tú estés pasando está dentro de los planes y propósitos de Dios. Algo importante que tenemos que entender, que muchas veces dice la palabra que al que tiene por hijo disciplina, y ese tipo de disciplina, ¿no crees que son parte de los planes de Dios? Son parte de los propósitos de Dios. No van a estar las cosas muy tranquilas, siempre va a haber una dificultad, pero siempre va a estar dentro de los planes y propósitos de Dios. Daniel 4:26 dice la palabra: y en cuanto a la orden de dejar la tierra, ¿sí?, la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Y sea lo que sea, todo tiene el control. Todo está bajo control. ¿De acuerdo? Esa es parte importante que lo que tenemos que entender. Todo está bajo control, todo está bajo el propósito de Dios, ¿de acuerdo? Nada está fuera de sus planes, nada está fuera de lo que Él desconozca. Él conoce todo lo que tú estás pasando y Él sabe que todo lo que tú estás pasando está dentro de sus planes y dentro de sus propósitos. No hay cosa que no se mueva sin la voluntad de Dios. Amén. Número 3. Otra manera también es confiando que nuestro Dios está cerca cercano a los quebrantados de corazón. Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Salmo 34:18 dice: cerca está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes cuál es la manera en la que Dios precisamente permite que muchos de nosotros entendamos cuáles son sus propósitos? Él quebranta tu corazón. Quebranta tu corazón. ¿Y de qué manera la quebranta? De repente dices tú: ay, es que ando muy llorón, no sé por qué, todo me hace llorar. Señor, te has quebrantado tu corazón, el Señor está. ¿Y cuándo lo hace? Cuando estás en dificultades. ¿O a poco cuando estás en danza te da ganas de llorar? ¿O cuando estás gozoso, cuando no tienes problemas te da ganas de llorar? Claro que no. Cada que tú estás pasando tribulación, son las lágrimas, te pones a orar y dices: Señor, está quebrantado tu corazón. Es la manera en la cual el Señor casi nos está así. A veces tenemos corazones duros, corazones de piedra, y el Señor tiene que quitar ese caparazón para convertirlo en un corazón de carne, y de esa manera lo quebrantar. Y no importa lo que tengas que llorar, muchas veces llora, pues trate delante de Él, grita. Y a veces dile: Señor, yo no puedo más, ya no puedo más. Y ¿sabes qué? Sé que Él se va a glorificar en tus debilidades. Cuando tú reconozcas que eres débil en algunas cosas, Él se va a glorificar en tus debilidades. Porque todos somos débiles, todos
tenemos debilidades. Unos en una cosa, otros en otra. Pero si nosotros reconocemos y le decimos, Señor, ya no puedo, yo no sé qué pasa, ¿qué es esto? Él se glorifica en nuestras debilidades. Amén. 4. ¿Cómo permanecer gozosos en tiempo de tribulación? Recordando siempre que el tiempo de Dios es perfecto y nunca llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto y nunca llega tarde. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No desmayes. A pesar de que las cosas estén difíciles, no desmayes. Vas a cosechar en su tiempo. ¿De acuerdo? Vas a cosechar en su tiempo. Pero no te canses. Parte importante de lo que tú tienes que entender es que el tiempo de Dios es perfecto. Nunca llega tarde. Las promesas tardarán. Pero va a llegar en el tiempo exacto, en el tiempo correcto. Esa es parte importante poder entender. Y de esa manera yo estoy confiado y gozoso de decir, wow, yo sé que el Señor todo tiene su tiempo. Y el tiempo para Él es perfecto y no va a llegar tarde mi bendición. Amén. No va a llegar tarde mi bendición. Por tanto, mantengámonos gozosos en la esperanza. Amén. La que sigue. Pero también Pablo nos dice, sufridos en la tribulación. ¿De acuerdo? Sufridos en la tribulación. Ustedes van a decir, ay, sufridos, ¿de qué se trata eso? Romanos 12:12 dice, gozados en la esperanza, pero sufridos en la tribulación. Ser sufridos en la tribulación no significa tomar el papel de víctimas o de mártires. Porque muchas veces, sufridos en la tribulación, ay, cómo sufro, ay. Y de repente le andamos contando a medio mundo, ay, que estoy pasando una situación, mi hermano, fíjese. Eso es hacerse víctimas. Y eso no significa ser sufridos en la tribulación. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar que el sufrimiento y las pruebas y las tribulaciones, precisamente, número 1, no deberían ser algo extraño para nosotros o motivo de asombro en nuestra vida. ¿De acuerdo? El sufrimiento, las pruebas y las tribulaciones no deberían de ser algo extraño. Vean lo que dice en 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os asombréis, fíjate, no se sorprenda. Llegan pruebas a tu vida, ¿sabes qué tienes que tener? Tranquilo. Tranquilo. Hace como una semana yo estaba pasando una situación ahí media cochambrosa con el carrito que vendí ahí y de repente me habla que estaba encendiendo fuego. Y luego me dice la personita, ¿sabe qué es? Que pues quiero deshacer el trato. Sinceramente, pues ya, si yo hubiera sido una persona diferente, ¿le sabe qué? Pues usted le tenía las manos en el carro y esa moló ya se... Pero no, como cristianos tenemos que actuar diferentes. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó? No me sorprendí del fuego, el carro, contrario, ¿de acuerdo? Yo le dije, Señor Padre, lo que se te haga tu voluntad. Y muchos pasamos diversas pruebas, ¿de acuerdo? Nos sobrevienen diversas pruebas de repente. Por tanto, ¿qué? Señor, no pasa nada. No pasa nada. Y cuando resistimos esas pruebas, vean qué bendición viene de parte de Dios. Cuando nosotros entendemos que precisamente que no es nada extraño en nuestra vida y que sabemos que vamos a pasarla y que pronto vamos a salir de ella, ¿saben qué pasa? ¡Pum! Después viene bendición. Viene un proverbio común que dice que después de la tempestad viene ¿qué? La calma. ¿Sabe la persona que lo escribió? Pero es parte importante. Después de la tribulación y las pruebas viene la calma. Segundo, cuando nosotros sí pasemos por sufrimiento y por pruebas y tribulaciones, recordemos que Jesús dejó claro que este mundo tendríamos aflicciones.
¿Caso dijo otra cosa? Dijo el Señor, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción. ¿O no digo eso? En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. En pocas palabras, te sacaré de esa aflicción. Te sacaré de todo tipo de aflicción que tú sientes. Pero tenemos que estar confiados en la palabra del Señor, agarrados de la mano del Señor, no separados de la mano del Señor. Esa es parte primordial que nosotros entendamos. ¿Y qué significa, sí, ser sufridos en la tribulación? ¿Qué significa ser sufridos en la tribulación? Significa resistir y soportar con paciencia y sin quejarse de las diferentes dificultades, problemas, obstáculos y situaciones difíciles que en la vida nos toca enfrentar. ¿Se vuelve a repetir? Sí. Resistir y soportar con paciencia y sin quejarnos de las diferentes dificultades, problemas, obstáculos y situaciones difíciles que en la vida nos toca enfrentar. De repente pasamos y dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí se me atraviesan los topes? Sí lo pensé. Por eso lo dije. Las dos saben, pero si me atravesó un tope ayer. ¿Vale? Y la situación es que no les salió barato. Son situaciones, son dificultades, son problemas que nos pasan. ¿Y qué podemos hacer? No podemos decirle, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me quitas un tope de encima? No. A ver, son distractores nuestros, no es de Dios. Queremos echarle la culpa a Dios, pero no es de Él. Son distracciones nuestras. Son situaciones que nosotros no medimos. Son consecuencias que nosotros no precavemos. ¿Me explico? Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no quitaste el poste de ahí, no? ¿Me explico? Nosotros mismos nos metemos en situaciones y a veces queremos decirle, Señor, sácame. Pero si tú te metiste. Ahora, soporta. Resiste con paciencia. No te quejes. Es solo una dificultad, es solo un problema, es solo un obstáculo, es una situación difícil nada más. Enfréntalo. Y cada que tú enfrentes una situación de esta, ¿sabes qué va a pasar? El Señor te está enseñando a madurar. Te está enseñando a madurar. Cada situación que tú pases es parte de una maduración de parte de Dios. Si nosotros no tuviéramos ese tipo de situaciones, no maduraríamos. Cada que tú pases una dificultad, cada que tú pases una situación difícil, el Señor lo que está diciendo es, necesito que empieces a madurar. Amén. Y bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos esperar con paciencia? ¿Cómo podemos hacerlo? Ahorita le digo todavía, está regresando ya. Nuestras tribulaciones y dificultades pues tienen un propósito de Dios en nuestra vida, es decir, no estamos sufriendo en vano. No estamos sufriendo en vano, la que sigue. No estamos sufriendo en vano. Mira, primeramente entendamos que el sufrimiento nos va a permitir ser partícipes de los sufrimientos de Cristo por amor a cada uno de nosotros. No fuiste el único. Antes que ti hubo alguien que padeció más que tú y yo en la cruz del Calvario. Y a veces nos deberíamos de preguntar, ¿será que esto que estoy pasando es peor de lo que pasó Cristo Jesús? Y no es así. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando estemos con Cristo nos vamos a acordar de todo lo que padecimos y pasamos aquí en la tierra. Y nos vamos a reír, nos vamos a carcajear, nos vamos a gozar de decir, ¡ay! Y yo sufriendo con aquello que me pasó. Nos pasa después. Después lo agarramos con gracia y lo empezamos a hacer como que asimilar, como que, ¡ay!
también allá nos vamos a gozar con gran alegría por lo que pasamos aquí. ¿De acuerdo? Otra cosa, el sufrimiento, la que sigue, tiene un gran poder transformador y de restauración en nuestras vidas. Tiene un gran poder. Ese sufrimiento, lo que te decía, tiene el poder de transformar tu vida, de restaurar tu vida, y es parte de una maduración en tu vida. Vean lo que dice 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pues es parte importante, es parte del proceso. También entendamos, la que sigue, ¿sí?, que el sufrimiento nos permite experimentar el poder de Dios y su consuelo para nuestras vidas, para poder consolar después a otros. No vamos a poder consolar a otros. Es como una persona que vino del norte y de repente, bueno, ahorita voy a recordar el TikTok de los españoles que vinieron a México, dos españoles aquí, y de repente participaron en el simulacro de la Ciudad de México del terremoto, y a los 10 minutos se presenta un terremoto tremendo, y nunca habían pasado un terremoto. Sí, nunca habían pasado un terremoto. Y si no hubieran pasado el terremoto, imagínate en España, ¿cómo están los terremotos? No podían decir nada. ¿Por qué? Porque no han padecido. Lo mismo pasa con nosotros. Cuidado. Cada uno de los sufrimientos que pasamos, ¿sí?, Dios lo permite para que nosotros seamos consuelo, ¿sí?, para la vida de otras personas, podamos consolar a otros después. Mira lo que dice 2 de Corintios 1, capítulo 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también para el mismo Cristo nuestra consolación. ¿De acuerdo? Vean qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Dios es un Dios de consolación. Él nos va a consolar en todas nuestras tribulaciones. ¿De acuerdo? Y de esa manera también nosotros vamos a poder consolar a más personas. Amén. Pero también hay algo importante que no podemos dejar atrás. Número 4. Si estamos en tiempo de la tribulación y estamos pasando tiempos de tribulación, ¿sí?, lo importante es estar constantes en la oración. Constantes en la oración. ¿Sí? Y como podemos ver y comprender, este día de la oración constante no es una opción. Y no es una opción más en el tiempo de la tribulación, sino que debe de ser de todo cristiano orar constantemente. Mientras estamos tranquilos, sin ningún tipo de problema de tribulación, dejamos de hacer esto. Pero muchas veces el Señor dice: uy, te me estás enfriando, te me estás enfriando, te voy a meter en un problemita, te voy a meter en una tribulación. ¿Y sabe qué hace el que entra en una tribulación? Hacer lo que debería de hacer de manera frecuente. Estar en constante oración. Y podemos ver en la vida de los hombres de fe en la Biblia que en sus tiempos de tribulación usaron la oración para enfrentar sus dificultades. Y vamos a ver, por ejemplo, la vida de David. ¿Sí? La vida de David. Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Vea con qué clamor. David clamaba y decía: Señor, ya no puedo más.
muchas veces el Señor no responde. Y que decimos, Señor, ¿cuándo va a venir mi respuesta? ¿Cuándo va a venir mi milagro? Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Utilizaron la oración. Pero no solo él. El profeta Daniel, la que sigue. Vemos el profeta Daniel, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que andaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Lo solía hacer, no lo seguía haciendo. Pero como tuvo dificultades, ¿qué tuvo que hacer? Volver a las sendas antiguas. Volver a entrar en los tiempos de oración. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Orando y rogando en presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar en tiempos de refrigerio? Más en estos tiempos, cuando el Señor ya empezó a restaurar, cuando el Señor empezó a hacer más, es cuando el tiempo tenemos que empezar a orar más. Porque tenemos un enemigo que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Y yo he entendido que el lema de Satanás ya no es, le voy a meter un pecadito, no. Ahora su lema es divino y vencerás. Rompo matrimonios y he hecho perder familias, he hecho perder hijos, he hecho perder. Dividir iglesias y he hecho perder el ministerio. Ese es un lema ahora. Ese es el lema ahora. ¿Y juntos sabes qué tal? Sí. Matrimonios, levántese a orar juntos. 10, 15 minutos diarios por su matrimonio, por sus hijos. Varones, no está casado, también levántese a orar por su vida, por la vida de los que nos rodean. Clamen, oren. Vienen tiempos difíciles. Ahorita la economía a nivel mundial está tremenda. Acaban de avisar que viene otro virus por ahí. No duden que va a venir otra pandemia. Va a venir. Y ese tipo de dificultades ahorita, ¿saben qué está pasando? Están tronando precisamente la economía mundial. Pero ¿sabe qué? Que los que confiamos en el Señor no nos va a pasar esas cosas. Vamos a tener la provisión, vamos a tener la bendición. No vamos a depender de lo que el mundo tenga, sino de lo que Dios nos brinde. Pero tenemos que estar en constante oración. Esa es parte primordial importante. Y tenemos que comprender que la oración es tan importante que el mismo Jesucristo nos enseñó a orar. Él mismo, es una necesidad y debemos hacerlo sin rendirnos y sin desmayar. Él nos enseñó a orar. Vean lo que nos dijo en Lucas 18:1. También les refirió que es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar siempre y no desmayar. No dice, oren cuando tengan sufrimiento. No. Tenemos que estar fervientes, orando, siempre, sin desmayar. Esa es parte primordial. Y Marcos 11:24, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. ¿Cómo lo vas a pedir? Orando. Tú podrás querer hacer las cosas de diferente manera. La única manera en la cual tú lo vas a recibir es orar. Y la oración es un deber de todo cristiano. Pues por medio de la oración constante, el mundo natural con el mundo sobrenatural de Dios, ¿sabe qué? Se rinde, decae. ¿De acuerdo? Decae. Pero hay formas equivocadas de afrontar los tiempos de tribulación de nuestras vidas. Hay formas equivocadas. Muchas formas equivocadas de afrontar las cosas.
Ya les di las 4. ¿Se quedaron grabadas? Primero, fervientes en el espíritu, sin duda, Señor. ¿Sí o no? Segundo, es parte importante, sepamos las 4 cosas. Porque hay 4 cosas también. 4 cosas que verdaderamente causan detalles. ¿De acuerdo? Causan detalles. Ahí Marquito les está haciendo otra trampa, amigo, que lo vean. Fervientes, ¿sabe? Y espíritu, sin duda, Señor, gozosos. ¿Y qué? En la esperanza. ¿Qué sigue? Sufridos la tribulación y orando, ¿qué? Constantemente. ¿De acuerdo? Y la manera equivocada de afrontar los tiempos de tribulación en nuestras vidas es, primero, número 1, quejándonos, murmurando con la intención de volver atrás. Muchos de nosotros nos quejamos constantemente, murmuramos, pero ¿sabe cuál es la intención? Volver atrás. Cuando ya dimos el paso de fe, sigue adelante. El quejarte para dar un paso para atrás es un error. Es lo peor que tú puedes hacer. Si ahí está el paso de fe, es como aquel que va a atravesar una pequeña madera ahí, para cruzar un río. Tú das el primer paso y ¿qué si no? Y caes o no pasa eso. Porque haces eso y dudas en el primer paso para volver atrás, ¡pum! Papá. No tienes por qué dudar. Es parte importante. Números capítulo 14, del 1 al 3. Vea este pueblo cabezón. Entonces toda la congregación de Israel, imagínate, gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El Señor les había prometido una tierra, la tierra prometida. Ya les había dicho, ¿saben qué? Sigan adelante. Y esto sí llorando, se estaba así: ay, ¿será que mejor regresamos? Un paso atrás para tomar impulso. Ni siquiera para eso. No podemos. Cuidado, porque muchas veces buscamos, a veces nos quejamos con la intención de que la persona con la que nos estamos quejando nos dé una razón que queremos escuchar. Cuando las cosas no son así, las cosas tienen que ser como son. ¿De acuerdo? Es parte importante. Número 2. Otro error: no aplicando en sus vidas las palabras de ánimo y de esperanza que han dicho a otros en sus tiempos de aflicción. Cuando estamos bien, somos muy buenos consejeros. Hermanito, mira, hazle así, así, así. Pero cuando estamos en problemas de aflicción, ¿por qué no aplicamos lo que dijimos? Porque somos buenos para opinar, pero muy buenos para cantar. Muy malos para cantar, perdón. Muy malos para cantar. Job 4, 3, 5 dice: he aquí, tú enseñabas a muchos. Le dice a Job: Job, tú enseñabas a muchos. Y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Y esforzaban las rodillas que le caían. Mas ahora el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No te desalientes, no te turbes. Al contrario, sigue en tu vida con palabras de ánimo. Es más, vete al espejo y dice: tú puedes, Dios te ama, sigue adelante, Él está contigo. Amén.
Es parte importante que sigamos de esa manera. Número 3 y última. Otro error es que tomamos decisiones desesperadas. Decisiones desesperadas, haciendo locuras. Y cuando las cosas salen mal, ¿saben qué hacemos? Nos enojamos con Dios porque la cosa salió mal. Cuando el error fue nuestro. Cuando nosotros tomamos decisiones, yo siempre he dicho, no tome decisiones cuando esté enojado o cuando esté demasiado contento. Tómenos cuenta de que de repente estamos emocionados y ¡guau, guau, guau, guau! O estamos enojados y ¡ah! Las dos cosas salen mal. Serénate. Tranquila, te lleva una persona ahí. Mira, y de ahí, ¿sabes qué? Así. Medita y toma la decisión. Ponle en oración siempre con Dios, Señor, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero no la tomes hasta que Dios no te diga nada. Dios habla. Pero tienes que tener paciencia para escuchar la voz de Dios y que te diga qué es lo que tienes que hacer. Amén. Yo escuchaba, me quedé más platicando en este tiempo de campamento, platicando con el pastor Ricardo Centeno. Un señor, no sé su edad, pero ya es grande. Pero me contó todas las cosas. Y una de las cosas que me contó, que cuando él regresó de Coatzacoalcos allá, después de una enfermedad de sus hijos, por ejemplo, y al venirse acá, se puso a vender seguros. Y tuvo un año completo sin vender un seguro, viviendo de lo que su esposa hacía costurando. Y una ocasión estuvo a punto de dejar el trabajo y decir, ya, hasta aquí. Pero dice que no, recordó y dice, voy a pedirle al Señor que Él me guíe, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, Señor, Padre, ¿qué pasa? Yo ya quiero votar esto, ya no, un año y no hago nada, ¿qué va a pasar? Y en ese momento dice, abre los ojos y dice, sube a ese edificio. Y sube y dice, pero Señor, ¿qué vas a subir a hacer ahí? Sube, le dijo. Y al entrar, lo recibió una recepción. Pase adelante, ya lo estaban esperando. Yo sé, ¿qué me están esperando? Lo pasan a la oficina del dueño de la empresa y le dice, ¿qué onda? ¿Ustedes de los seguros? Sí, dice, ya lo estaba esperando. Por favor, hágame tres planes de seguro, por favor. Le agarré el primero, no, este no me gusta. Ponga el más pequeño. Esta no. Y cuando agarré el más, este me interesa, con un solo seguro se ganó, creo que el premio del año del mejor vendedor. ¿Sí? Un viaje especial para su familia y su familia, y aparte una buena recompensa económica. ¿Pero qué? Esperó en el Señor, el tiempo del Señor, no tomando la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Voy a decir esto es algo duro, pero ¿sabe quiénes son los primeros que se bajan del barco cuando se está hundiendo? Las ratas. Los ratones. Cuidado, no te puedes bajar del barco. Se está hundiendo. El capitán es el último que se baja y se muere en la raya tratando de salvar ese barco. Se muere en la raya tratando de salvar ese barco. Amén. Entonces, esperemos en el Señor. Ponte de pie, cierra tus ojos. Quiero orar por ti, yo te ayudaré con esto. Yo sé que muchos acá hemos pasado tribulación, muchos no. Pero ¿sabes? Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. No pierdas la pasión. Sé ferviente. Sé ferviente. Dile, Señor, Padre, yo quiero proseguir, Señor, sintiendo ese calor en mi corazón. No alejándome de ti, Señor Padre, sino seguir apasionado por ti, Padre Santo. Yo quiero que mi corazón, Señor, sienta ese fuego nuevamente por ti.
yo pueda caminar constante, Señor Padre, en ti. No permitas, Padre, que yo me pueda alejar de ti, Señor Padre. Permite, Señor, que pueda gozarme en la esperanza, Señor Padre. Que en esa espera, Señor, sea de gozo, Padre. Confiando en que tú, Señor Padre, todo lo tienes bajo control. Que tienes pensamientos de bien para mi vida. Permite también, Señor Padre, que yo pueda sufrir en esa tribulación. Porque sé, Señor Padre, que parte de ese sufrimiento, Señor, es parte, Señor, bendito Dios, de un crecimiento espiritual a mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, siempre a permanecer pegado a ti, bendito Dios. Pero permite, Señor Padre, que también, Señor, esté constantemente pegado a ti, en comunicación contigo, en oración, Señor. Quiero aprender a escuchar tu voz, Padre. Quiero aprender, Señor, bendito Dios, a guiarme, Señor, por medio de tu voluntad, Señor Padre. Porque sabemos que tu buena voluntad, Señor, es agradable y perfecta, Señor Padre. No quiero moverme, Señor, según mis emociones, Padre. No quiero moverme según mis emociones, Señor Padre. Quiero moverme conforme a tu promesa, conforme a tu palabra, Señor Padre Santo. Permite, Señor Padre, que yo ande, Señor bendito Dios, alerta, Señor. Que yo esté alerta, Padre. Que yo esté en oración constante, Padre. Porque sabemos, Señor bendito Dios, de que tenemos un enemigo, Padre. Tenemos un enemigo, Señor, que anda buscando, Señor, el que nosotros nos descuidemos, Señor Padre, para poder atacar, bendito Dios. Yo sé, Señor Padre, que tú estando conmigo, Señor, es mayor que Señor Padre, que tú me vas a proteger, Señor Padre, en mis tiempos de tribulación, en mis tiempos de angustia, Señor. Tú, Señor Padre, vas a proteger mi vida. Vas a ayudarme, Señor, para continuar, Señor, camino a la meta, Señor Padre. Permite, Señor Padre, continuar pegado a ti, bendito Dios. Hoy quiero amarte, quiero bendecirte, Señor. Quiero adorarte, Señor Padre, pero también, Señor, quiero que tú, Señor Padre, guíes mi vida, guíes mis caminos, guíes mis pasos, Señor Padre, para poder, Señor Padre, bendito Dios, alcanzar misericordia, alcanzar el oportuno socorro, Señor, delante de ti, Padre. Yo te glorifico, Padre. Gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias por lo que has dejado de hacer. Pero también te doy gracias, Padre, porque sé que lo que tú estás haciendo, Señor Padre, es una obra, Señor Padre, la cual, Señor, va a glorificar, Señor Padre Celestial, bendito Dios, tu santo nombre, Señor. Va a glorificar tu santo nombre, Padre. Por tanto, hoy, Señor, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias por todo lo que venga, por todo lo que tenga que pasar, Padre. Pero sé, Señor, que el resultado final, Señor Padre, va a ser de bendición. Va a ser, Señor Padre, de gloria para mi vida. Porque tú no me vas a desamparar, Señor Padre, ni me vas a dejar solo. Yo te bendigo, te glorifico, Padre, y te doy las gracias, Señor. Espíritu Santo, toca mi vida, Señor. Permite fortalecer más mi vida, Señor, delante de ti, para que todo tipo de tribulación, todo tipo de pruebas que vengan a mi vida, Señor, yo esté reconfortado en ti, Señor Padre, y pueda superarlas y caminar, Señor, confiado de que tú tienes todo bajo control, Padre. Yo te glorifico, te alabo, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Dios los bendiga a todos. Y que la gloria y la honra sea por los siglos de los siglos para el Dios y Padre nuestro. Amén. Bendiciones.